Mis queridas amigas y amigos, hace 2 años yo estaba sentada en la mesa de mi cocina, rodeada de cosas que acababa de comprar sin ninguna necesidad real. Velas que no hacían falta, un cojín decorativo para reemplazar otro que funcionaba perfectamente, un gadget de cocina todavía en su caja junto a otro que ni siquiera había abierto el mes anterior. Mi estado de cuenta mostraba $4.100 en cargos ese mes. Mi cuenta de ahorros mostraba 812. Ganaba $63.000 al año, y llevaba más de 6 años ganando por encima de los 50.000. Y prácticamente no tenía nada que mostrar. Esa misma semana, leí un artículo sobre una mujer japonesa llamada Fumiko Chiba, quien escribió un libro sobre un sistema de presupuesto centenario llamado Kakeibo. Lo que me llamó la atención no fue el sistema en sí. Fue un detalle que apareció casi de pasada en el artículo. Chiba mencionaba que muchos hogares japoneses que ella había estudiado habían usado versiones de estos hábitos financieros durante generaciones enteras. Abuelas transmitiéndolos a madres, madres transmitiéndolos a hijas, familias construyendo riqueza en silencio a lo largo de décadas con principios tan simples que casi parecían un insulto comparados con todos los consejos financieros complicados que yo había estado consumiendo en YouTube e Instagram durante años. Pero lo que de verdad me impactó fue esto: la relación cultural de Japón con el dinero es casi el espejo opuesto de la de Estados Unidos. En este país celebramos el gasto. Carro nuevo, casa nueva, guardarropa nuevo, felicitaciones. La riqueza se exhibe. Se muestra. Se publica. En Japón, la riqueza se esconde. Mostrarla se considera de mal gusto. La moderación financiera no es un sacrificio, es un valor. Hay incluso una palabra para eso, setsumasi, que significa algo así como discreción modesta, y que carga un profundo respeto social. Cuanto más tranquila vives, más admirada eres. En Estados Unidos, cuanto más tranquila vives, la gente asume que estás en dificultades. Empecé a aplicar estos principios japoneses del dinero a mi propia vida, uno a uno, a lo largo del año siguiente. No cambié mis ingresos. No empecé un negocio paralelo. No cancelé todas mis suscripciones ni dejé de comer fuera por completo. Solo cambié la filosofía detrás de mis gastos. En 12 meses, pasé de $812 en ahorros a más de 19.000. El mismo trabajo, el mismo salario, el mismo apartamento. Un sistema operativo diferente. Este vídeo trata sobre ese sistema operativo. 10 hábitos japoneses del dinero que construyen una riqueza tranquila y duradera, y que la mayoría de los estadounidenses nunca han escuchado. Cada uno de ellos es aplicable a tu vida financiera en Estados Unidos ahora mismo, en 2026, sin importar cuánto ganes. Algunos se sentirán inmediatamente prácticos. Otros desafiarán tu manera de pensar sobre el dinero a un nivel mucho más profundo que cualquier presupuesto o hoja de cálculo. Vamos a comenzar. Kakeibo, el libro de cuentas del hogar escrito a mano. Esta es la base y tiene más de 120 años. Kakeibo fue inventado en 1904 por Hani Motoko, la primera periodista mujer de Japón, en una época en que las mujeres japonesas casi no tenían ninguna autonomía financiera. Lo diseñó como una herramienta para que las amas de casa tomaran el control del gasto familiar usando únicamente un cuaderno y un bolígrafo. La idea es brutalmente simple. Al comienzo de cada mes escribes a mano 4 cosas: cuánto dinero entra, cuánto necesitas para gastos fijos, cuánto quieres ahorrar, cuánto te queda para gastar. Luego cada día escribes lo que gastaste y clasificas cada compra en una de 4 categorías: necesidades, deseos, cultura, que incluye educación, libros y experiencias, y gastos inesperados. Al final del mes, revisas todo y te haces 3 preguntas: ¿cuánto ahorré? ¿Qué salió bien? ¿Qué puedo mejorar el próximo mes? Eso es todo. Eso es el sistema completo. Suena casi demasiado simple para funcionar, y exactamente por eso funciona. Lo que hace diferente al Kakeibo de cualquier aplicación de presupuesto en tu teléfono es el acto físico de escribir, que obliga a tu cerebro a procesar cada compra de manera consciente. Cuando deslizas una tarjeta y un número aparece en una pantalla, tu cerebro apenas lo registra. Cuando te sientas por la noche y escribes a mano entrega a domicilio $42, deseos, tu mano le está diciendo algo a tu cerebro que ninguna aplicación jamás podría decirle: elegiste gastar $42 en comida a domicilio. Fue un deseo, no una necesidad.
Los practicantes del Kakeibo afirman que puede reducir el gasto innecesario hasta en un 35%. Yo no llegué al 35% en mi primer mes, pero sí logré un 22%, que en mis ingresos de ese momento representaba aproximadamente $1.150 ahorrados en un solo mes, gracias a un cuaderno que costó $3. La razón por la que esto importa en Estados Unidos específicamente es que el 47% de los estadounidenses entró al 2026 sin ningún presupuesto, según datos de YouGov. Y entre quienes sí presupuestan, la mayoría usa aplicaciones que automatizan el proceso, lo que significa que nunca desarrollan la conciencia activa del gasto que el Kakeibo construye. La aplicación hace el trabajo. Tu cerebro se queda dormido. El Kakeibo te obliga a despertar, y una vez despierto, no vuelve a dormirse fácilmente. Hay algo más sobre el Kakeibo que merece atención, porque explica por qué el sistema ha sobrevivido más de un siglo mientras todas las aplicaciones de presupuesto pasan por ciclos de popularidad y abandono en 2 o 3 años. El Kakeibo usa 4 categorías de gasto en lugar de las 15 o 20 que usan la mayoría de las aplicaciones modernas. Necesidades, deseos, cultura, inesperados. Eso es todo. La simplicidad no es una limitación, es el diseño. Porque en el momento en que clasificas una compra en uno de esos 4 cuadrantes, estás tomando una decisión que ningún algoritmo puede tomar por ti. ¿Este restaurante es una necesidad o un deseo? ¿Este curso en línea es cultura o un deseo disfrazado de superación personal? ¿Esta visita al supermercado era una necesidad o entraste por papel de cocina y saliste con $73 en cosas que simplemente te llamaron la atención? Esas preguntas crean lo que los psicólogos conductuales llaman fricción cognitiva. La fricción te desacelera. La desaceleración genera conciencia. La conciencia cambia el comportamiento. La cultura financiera estadounidense está obsesionada con reducir la fricción. Toca para pagar. Compra con un clic. Activa el pago automático en todo. Sin fricción suena eficiente. En realidad, gastar sin fricción es la razón por la que el estadounidense promedio subestima sus costos de suscripción en $133 al mes y sus compras impulsivas en casi 300. El Kakeibo reintroduce deliberadamente la fricción en tu vida de gasto. La fricción es la función. Mi amiga Daniele probó el Kakeibo durante 6 semanas, después de años usando aplicaciones de presupuesto que descargaba, configuraba y abandonaba en menos de un mes. Me dijo que la diferencia era que las aplicaciones la hacían sentir como una observadora pasiva de su propio gasto. Los datos estaban ahí, pero nunca los procesaba de verdad. Escribirlos a mano la obligó a procesar cada compra 2 veces, una cuando la hacía, y otra cuando la anotaba. En la tercera semana, había empezado a pausar antes de cada compra y a categorizarla mentalmente antes de sacar la cartera. Su filtro se volvió: ¿quiero tener que escribir esto esta noche? Si la respuesta era no, no lo compraba. Su gasto discrecional bajó $400 en el primer mes. Mottainai, la profunda vergüenza del desperdicio. Este es un concepto que no tiene traducción directa al español, y esa es parte de la razón por la que la mayoría de los estadounidenses nunca lo han encontrado. Mottainai es un sentimiento. Es la respuesta emocional de arrepentimiento e incomodidad que surge cuando algo útil se desperdicia, se descarta o se subvalora. En la cultura japonesa, desperdiciar un recurso, ya sea comida, tela, dinero o incluso tiempo, se considera casi moralmente incorrecto. Cuando alguien tira comida que podría haberse comido, o reemplaza un electrodoméstico que podría haberse reparado, la respuesta no es que es su elección. La respuesta es Mottainai, que carga el peso de qué lástima, qué vergüenza. Contrasta eso con Estados Unidos, donde el desperdicio está estructuralmente integrado en la economía de consumo. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos estima que los hogares estadounidenses desperdician aproximadamente el 30% de los alimentos que compran, lo que equivale a alrededor de $2.100 por hogar al año tirados directamente a la basura. Los estadounidenses descartan aproximadamente 82 libras de textiles por persona al año, según la EPA. Reemplazamos teléfonos cada 2 o 3 años cuando los dispositivos están diseñados para durar 4. Tiramos muebles cuando nos mudamos en lugar de llevárnoslos. Cuando empecé a practicar el Mottainai, lo primero que hice fue registrar el desperdicio de alimentos. Durante una semana,
fotografié todo lo que tiraba de mi refrigerador y mi despensa. La cantidad fue genuinamente impactante. Media bolsa de espinacas, arroz sobrante que olvidé, yogur vencido, una cuarta parte de un pollo rostizado. Estaba tirando aproximadamente $40 de comida por semana, más de $2.000 al año, de mi propio refrigerador. Empecé a planificar las comidas alrededor de lo que ya tenía en lugar de lo que me apetecía. Comencé a congelar las sobras el mismo día en lugar de decirme que las comería mañana. Empecé a comprar cantidades más pequeñas con más frecuencia en lugar de comprar en grandes cantidades cosas que se echaban a perder antes de que pudiera terminarlas. En 3 meses, mi gasto en comestibles bajó casi un 30%. No porque comiera menos, sino porque desperdiciaba menos. El Motainai va mucho más allá de la comida. Cambia la manera en que te relacionas con todo lo que posees. Reparas en lugar de reemplazar. Usas algo por completo antes de comprar la próxima versión. Encuentras un segundo propósito para los artículos antes de descartarlos. En Japón hay una tradición llamada kintsugi, donde la cerámica rota se repara con adhesivo laqueado en oro en lugar de tirarse. La reparación se convierte en parte de la belleza del objeto. La grieta no disminuye su valor. Lo añade. Aplica esa filosofía a tu vida financiera. Lo que está un poco desgastado, un poco desactualizado, un poco imperfecto, todavía funciona, todavía te sirve, todavía tiene valor. El Motainai te enseña a ver ese valor en lugar de buscar el reemplazo. Ara Achibu come hasta estar llena al 80%. Este principio viene de la enseñanza confuciana y se practica ampliamente en Okinawa, Japón, que tiene una de las concentraciones más altas de centenarios en el mundo. La idea es simple: deja de comer cuando te sientas aproximadamente un 80% satisfecha en lugar de comer hasta estar completamente llena. La mayoría de los estadounidenses comen hasta la incomodidad. Llenamos los platos. Elegimos el tamaño extra grande. Pedimos entrada, plato principal y postre y nos sentimos obligados a terminar todo porque pagamos por ello. Las implicaciones financieras del Ara Achibu son enormes cuando lo traduces más allá de la comida y lo conviertes en una filosofía general del suficiente. Significa que no llenas tu vida al 100% de su capacidad. Dejas espacio. Espacio en tu estómago, espacio en tu armario, espacio en tu presupuesto, espacio en tu agenda. Ese 20% restante no es privación. Es margen. Y el margen es donde vive la riqueza. En términos prácticos, aplicar el Ara Achibu al gasto significa dejar aproximadamente el 20% de tus ingresos intacto. Si ganas $4.200 al mes después de impuestos, vives como si ganaras $3.360. Esos 840 van automáticamente a ahorros e inversiones. No los tocas porque no existen en tu realidad de gasto. La Oficina de Análisis Económico reportó que la tasa de ahorro personal en Estados Unidos estaba alrededor del 4% a principios de 2026. 4%. El valor predeterminado cultural japonés a través de prácticas como el Ara Achibu apunta al 20%. Esa brecha de 16 puntos porcentuales entre el 4 y el 20 es la diferencia entre retirarse con ansiedad y retirarse con tranquilidad. Con un salario de $60.000, es la diferencia entre ahorrar $2.400 al año y ahorrar $12.000. A lo largo de 30 años con un rendimiento del 8%, esa brecha se convierte en la diferencia entre aproximadamente $293.000 y $1.470.000. Hay una capa más profunda en el Ara Achibu que va más allá de las matemáticas de la tasa de ahorro. En Okinawa, donde se origina la práctica, no se enseña como un truco dietético o una estrategia financiera. Se enseña como una forma de respeto. Respeto por la comida, porque no la desperdicias con el exceso de consumo. Respeto por tu cuerpo porque no lo sobrecargas innecesariamente. Respeto por el futuro porque dejas recursos disponibles para mañana en lugar de consumirlo todo hoy. Esa palabra, respeto, es lo que le falta a la cultura financiera estadounidense. No respetamos a nuestro yo futuro. Sacrificamos la riqueza de mañana por la comodidad de hoy con una consistencia alarmante. El estadounidense promedio carga aproximadamente $6.500 en deuda de tarjeta de crédito al 22.4% de interés anual. Esa deuda es comodidad prestada.
Es el equivalente financiero de comer hasta el 120% y preguntarse por qué te sientes mal. El Ara-Achibu aplicado al dinero no es solo una estrategia de ahorro. Es una forma de autorrespeto. Es decirle a tu yo futuro, te dejé algo. No me lo consumí todo. Esto no es asesoramiento financiero, pero quiero que consideres cómo sería tu vida si trataras el 80% como tu techo en lugar de tu piso. 80% de tus ingresos gastados, 80% de tu armario lleno, 80% de tu fin de semana planificado. Ese 20% restante no es espacio vacío. Es espacio para respirar. Es margen. Es el espacio donde vive la resiliencia financiera, donde puedes aprovechar oportunidades sin endeudarte, donde una emergencia sigue siendo un inconveniente en lugar de una catástrofe. Una mujer llamada Carla, que trabaja en administración hospitalaria en Dallas, empezó a aplicar el Ara-Achibu a sus finanzas hace 18 meses. Calculó el 80% de su salario neto, que eran aproximadamente 3.600 de 4.500, y se comprometió a vivir dentro de ese límite. Los 900 restantes fueron a una cuenta de ahorros de alto rendimiento que ganaba alrededor del 4% y a una cuenta Roth IRA. En 18 meses, Carla ahorró e invirtió más de $16.000. Me dijo que lo más difícil no fue la reducción del gasto. Fue reprogramar su mente para ver el 80% como abundante en lugar de restrictivo. Una vez que ese cambio ocurrió, todo lo demás siguió de manera natural. Kaizen, mejora pequeña y continua. La mayoría de los estadounidenses conocen esta palabra del mundo de la manufactura. Toyota la hizo famosa como una filosofía de producción, pero en la vida cotidiana japonesa, el Kaizen se aplica a todo, incluidas las finanzas. El principio es que no intentas reorganizar tu vida en un movimiento dramático. Mejoras un 1% de manera repetida durante un periodo de tiempo muy largo. Aplicado al dinero, el Kaizen se ve así: este mes, reduces tu gasto en restaurantes en un 10%. No en 50, en 10. El mes siguiente aumentas tu contribución al retiro en un 1%. El mes después cancelas una suscripción. Luego negocias una factura. Luego cambias un producto de marca por uno genérico. Cada cambio es tan pequeño que parece insignificante. Cada cambio es tan fácil que requiere casi ningún esfuerzo de voluntad. Pero 12 meses de Kaizen producen una vida financiera completamente diferente a la que empezaste. Y apenas sentiste la transición. La razón por la que el Kaizen funciona mejor que las reorganizaciones financieras dramáticas es la neurociencia. La amígdala de tu cerebro, el centro del miedo, se activa cuando intentas cambios grandes. Percibe los grandes cambios como amenazas. Por eso la mayoría de las personas que redujeron drásticamente su presupuesto en enero lo abandonaron para marzo. El cambio fue demasiado grande. La amígdala resistió y la fuerza de voluntad eventualmente perdió la batalla. El Kaizen vuela por debajo del radar de la amígdala. Las mejoras del 1% no provocan resistencia. Se acumulan sin ser notadas hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de que tu tasa de ahorro pasó del 4 al 18% en el transcurso de un año y genuinamente no puedes identificar el momento en que sucedió. Ikigai, tu razón de ser aplicada al dinero. El Ikigai es un concepto que se traduce aproximadamente como razón para vivir. En Occidente se ha popularizado como un marco para encontrar una carrera, la intersección de lo que amas, lo que se te da bien, lo que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar. Pero en Japón, el Ikigai no trata sobre la optimización de carrera. Trata sobre tener un propósito que le dé estructura y significado a tu vida cotidiana. Ese propósito puede ser la jardinería, cocinar para tu familia, enseñar, hacer voluntariado, mantener tu salud hasta una edad avanzada. Cuando aplicas el Ikigai al dinero, transforma tu vida financiera de una manera que ninguna hoja de cálculo jamás podría, porque responde a la pregunta que los presupuestos, las aplicaciones y las calculadoras de inversión nunca hacen: ¿para qué es el dinero? La mayoría de los estadounidenses acumulan dinero sin propósito o lo gastan sin intención. Ahorran porque se supone que deben hacerlo, o gastan porque algo les pareció atractivo. No hay ninguna filosofía guía debajo del comportamiento. El Ikigai te da esa filosofía. Cuando sabes para qué es tu dinero, cuando has identificado la vida específica que estás construyendo, cada decisión de gasto se convierte en un voto a favor o en contra de esa vida.
Mi amigo Terence definió su Ikigai como estar presente en la infancia de su hija sin estrés financiero. Una vez que tuvo esa claridad, cada compra innecesaria se convirtió en un obstáculo para su razón de ser. No necesitaba fuerza de voluntad para dejar de comprar impulsivamente. Necesitaba propósito. Las compras impulsivas no solo le parecían costosas después de encontrar su Ikigai. Le parecían irrelevantes. Wabi-sabi, encontrar belleza en la imperfección. Este es uno de los conceptos filosóficos y estéticos japoneses más profundos, y es el antídoto directo a la cultura de consumo que domina el gasto estadounidense. El wabi-sabi es la apreciación de las cosas que son imperfectas, impermanentes e incompletas. Un tazón agrietado que todavía sostiene sopa. Una mesa de madera con rayaduras que cuentan la historia de 100 cenas familiares. Un suéter con un pequeño zurcido que te recuerda cuánto tiempo lo has querido. En Estados Unidos, la imperfección es una razón para reemplazar. Rayón en la pantalla de tu teléfono, teléfono nuevo. Rayadura en tus zapatos, zapatos nuevos. El cojín del sofá un poco aplastado, hora de buscar en Internet. La economía de consumo depende de tu insatisfacción con cosas que todavía funcionan. El wabi-sabi te invita a encontrar satisfacción en ellas. El impacto financiero de este cambio de mentalidad es sorprendente cuando lo calculas a lo largo del tiempo. Los estadounidenses gastan aproximadamente $9.500 al año en las categorías más impulsadas por la insatisfacción estética: ropa, decoración del hogar y electrónica de consumo. Si el wabi-sabi redujera ese gasto incluso en un 25%, ayudándote a conservar las cosas más tiempo, reparar en lugar de reemplazar y apreciar lo que ya tienes, esos son $2.375 al año redirigidos al 8% durante 25 años, esos son aproximadamente $183.000 construidos a partir de una filosofía de encontrar belleza en lo que ya tienes. Osoji, la limpieza profunda anual y el reinicio financiero. En Japón, el osoji es una tradición que se lleva a cabo al final de cada año. Las familias limpian profundamente toda su casa, descartan lo que ya no les sirve y entran al año nuevo con claridad física y mental. No es una limpieza de primavera. Es más intencional que eso. Es un ritual de dejar ir. Aplicado a las finanzas, el osoji se convierte en un reinicio financiero anual. Una vez al año, idealmente en diciembre o enero, te sientas y realizas una auditoría completa de tu vida financiera. Cada suscripción, cada cargo recurrente, cada póliza de seguro, cada asignación de inversión, cada saldo de deuda, cada pago automático, lo revisas todo, cancelas lo que no te está sirviendo, renegocias lo que se puede reducir y realineas todo con tus metas actuales. La mayoría de las personas configuran sistemas financieros y luego nunca los vuelven a revisar. Las suscripciones se acumulan. Las primas de seguro suben. Las asignaciones de inversión se desvían de los objetivos. Un osoji anual captura todo eso. En mi primer osoji financiero encontré $318 al mes en cargos que había olvidado completamente o que ya no necesitaba. Esos son $3.816 al año que se estaban drenando silenciosamente de mi cuenta mientras yo no prestaba atención. Chokin, el hábito de ahorrar primero. Chokin. Literalmente significa ahorros, pero en la cultura financiera japonesa representa un hábito específico: ahorras antes de gastar, no lo que sobra al final del mes. Lo primero que sucede cuando el dinero entra a tu cuenta es que una parte de él sale inmediatamente hacia un vehículo de ahorro o inversión. El gasto ocurre con lo que queda. Esto es lo opuesto de cómo opera la mayoría de los estadounidenses. El patrón típico americano es ganar, gastar y esperar que sobre algo para ahorrar. El modelo japonés del chokin es ganar, ahorrar y luego gastar lo que queda. La diferencia suena semántica. No lo es. Es estructural. Cuando el ahorro va primero, tu gasto naturalmente se contrae para ajustarse al monto restante. Cuando el ahorro va al final, nunca queda nada porque los gastos se expanden para llenar cualquier cantidad disponible. La ley de Parkinson se aplica al dinero exactamente igual que al tiempo. El trabajo se expande para llenar el tiempo disponible. El gasto se expande para llenar los ingresos disponibles. El chokin rompe esta ley reduciendo los ingresos disponibles antes de que comience el gasto.
En Estados Unidos, el equivalente del chokin es automatizar tus transferencias de ahorros e inversión para que se ejecuten al día siguiente de que se deposite tu cheque de pago. El informe de Vanguard How America's Apps de 2025 encontró que la tasa promedio de contribución al 401k llegó al 7.7% en 2024, siendo las características de inscripción automática y escalada automática los principales impulsores. Las personas que más ahorran no son más disciplinadas. Tienen más automatización. Implementaron el chokin sin conocer la palabra. Déjame mostrarte cómo se ve el chokin en dólares estadounidenses reales con un ejemplo específico, porque las matemáticas son lo que hace este hábito. Innegable. Marcos gana $4.800 al mes después de impuestos. Bajo el modelo estadounidense típico, gasta durante el mes y ahorra lo que queda. En la práctica nunca queda nada. Su gasto se expande para llenar sus ingresos, como el gas llenando una habitación. Su tasa de ahorro ronda el 3%, aproximadamente $144 al mes, y eso solo porque su 401k toma un pequeño porcentaje antes de que vea su cheque. Ahora imagina que Marcos implementa el chokin la mañana siguiente al día de pago. Una transferencia automática mueve $960, el 20%, a una combinación de su 401k, una Roth IRA y una cuenta de ahorros de alto rendimiento. Nunca ve ese dinero. Su realidad de gasto se convierte en $3.840. Se adapta en aproximadamente 2 meses porque el cerebro humano es notablemente adaptable cuando no existe la opción de gastar. Después de un año, Marcos ha ahorrado e invertido $11.520. Su enfoque anterior habría producido aproximadamente $1.728. A lo largo de 20 años con un rendimiento promedio del 8%, el hábito del chokin de Marcos produce aproximadamente $570.000. Su viejo hábito produce aproximadamente $100.000. El mismo salario, la misma ciudad, la misma vida. La única variable es el orden de las operaciones. Ahorrar primero, luego gastar, versus gastar primero y esperar. Los hogares japoneses han practicado este orden durante generaciones. La deuda de tarjeta de crédito es casi inexistente en Japón, en parte gracias a este hábito. La gran mayoría de las tarjetas de crédito japonesas están configuradas para pagar el saldo completo automáticamente cada mes de forma predeterminada. Mantener un saldo rotativo es culturalmente inusual. En Estados Unidos, casi la mitad de los titulares de tarjetas de crédito mantienen un saldo mes a mes, y la deuda total de tarjetas de crédito cruzó el $1.280.000 millones a finales de 2025, según la Reserva Federal de Nueva York. La diferencia estructural no son los ingresos. El ingreso familiar medio en Japón es menor que en Estados Unidos. La diferencia es la secuencia. Ahorrar primero, gastar segundo. Eso es el chokin. Ese es el hábito. Shinrin-yoku y la vida gratuita en Japón. Shinrin-yoku significa baño de bosque. Es la práctica de pasar tiempo tranquilo y contemplativo en la naturaleza como forma de reducción del estrés y restauración mental. No cuesta nada. El principio más amplio que representa es algo que he llegado a pensar como vida gratuita, la elección deliberada de construir tu tiempo libre, tu vida social y tu recreación en torno a actividades que no cuestan dinero. En Estados Unidos, el ocio es casi sinónimo de gasto. La diversión cuesta dinero. La relajación cuesta dinero. Socializar cuesta dinero. Una noche de salida, un viaje de fin de semana, una película, un concierto, una excursión de compras enmarcada como entretenimiento. El hogar estadounidense promedio gasta aproximadamente $3.000 al año en entretenimiento, según la Oficina de Estadísticas Laborales. La cultura japonesa ofrece un modelo fundamentalmente diferente: caminar, cocinar juntos, leer, jardinería, visitas al parque, visitas a templos, ceremonias del té realizadas en casa. Los momentos más ricos de la vida cotidiana ocurren sin ninguna transacción. Cuando empecé a construir mis fines de semana en torno a actividades que no costaban nada, parques, cocinar con amigos en casa, visitas a la biblioteca, largas caminatas, mi gasto en entretenimiento bajó más del 60% en 3 meses. No extrañé nada. La calidad de mis fines de semana en realidad mejoró porque dejé de equiparar la diversión con el consumo y empecé a equipararla con la presencia. Ansei, la autorreflexión honesta.
Este es el último hábito y es el que sostiene a todos los demás. El Ansei es una práctica japonesa de reflexión sincera y rigurosa sobre uno mismo. No es autocrítica. No es culpa. Es un examen honesto de lo que hiciste, lo que salió bien, lo que no salió bien y lo que harás diferente. En las escuelas japonesas, los niños practican el Ansei. Está integrado en la cultura. No reflexionas porque fallaste. Reflexionas porque reflexionar es como creces. Aplicado a las finanzas, el Ansei es la revisión mensual que cierra el ciclo del Kakeibo. Te sientas con tu cuaderno, miras lo que gastaste, miras lo que ahorraste y te haces 3 preguntas sin juicio: ¿cumplí mi meta de ahorro? ¿Qué compras me aportaron valor genuino? ¿Qué haría diferente? Este hábito, esta práctica mensual de 10 minutos de reflexión financiera honesta, es el hábito más importante de esta lista porque es el mecanismo por el cual todos los demás hábitos mejoran. El Motai Nai se agudiza porque notas el desperdicio. El Ara Achibu se vuelve más fácil porque ves dónde te llenaste de más. El Kaizen toma dirección porque identificas la próxima mejora del 1%. Sin el Ansei, los hábitos existen por separado. Con él se componen. Y esa palabra, componer, es donde quiero dejarte. Todo lo que he descrito en este vídeo, cada uno de estos 10 hábitos, opera bajo el mismo principio que el interés compuesto, pequeños aportes constantes repetidos a lo largo del tiempo, produciendo resultados que son absolutamente desproporcionados con el esfuerzo. Un cuaderno de $3 y 10 minutos al día de Kakeibo no suena como una estrategia para construir riqueza. Tampoco dejar el 20% del plato vacío o encontrar belleza en una mesa rayada. Pero estos pequeños comportamientos apilados uno sobre el otro, practicados día tras día, mes tras mes, año tras año, producen algo que ningún nivel de ingresos puede producir por sí solo. Producen una relación con el dinero que es sólida, intencional y sostenible. Las personas más adineradas que he estudiado, y no me refiero a las más llamativas ni a las de mayores ingresos, me refiero a las que tienen la seguridad financiera más profunda y la menor ansiedad financiera, comparten un rasgo. Entienden cómo funciona el dinero a un nivel fundamental. Entienden el interés compuesto. Entienden la diferencia entre un activo y un pasivo. Entienden que $1 ahorrado vale más que $1 ganado porque llega sin impuestos, sin esfuerzo y sin agotamiento. Ese entendimiento tiene un nombre: educación financiera. Es el suelo en el que crece cada uno de estos hábitos japoneses. Sin ella, el Kakeibo es solo un cuaderno. El Motai Nai es solo una palabra. El Chokin es solo un concepto que escuchaste en un vídeo y olvidaste la semana siguiente. Con educación financiera, estos hábitos se convierten en un sistema. Un sistema tranquilo, aburrido y profundamente efectivo que construye riqueza de la misma manera en que crece un jardín japonés, lentamente, intencionalmente, con cada elemento colocado por una razón, nada desperdiciado, nada apresurado, nada mostrado para una audiencia. La mujer que era yo hace 2 años, sentada en su mesa de cocina, rodeada de cosas que no necesitaba, compradas con dinero que no tenía, cargando un saldo de tarjeta de crédito que le revolvía el estómago cada vez que abría la aplicación. Esa mujer no necesitaba más ingresos. Necesitaba una filosofía diferente. Necesitaba aprender que la riqueza no se construye ganando más. Se construye entendiendo más. Los hábitos vinieron después del entendimiento. Los resultados vinieron después de los hábitos. Japón descubrió esto hace mucho tiempo. Los principios tienen más de un siglo en algunos casos. Sobrevivieron guerras mundiales, colapsos económicos, desastres naturales y transformaciones culturales porque funcionan. Funcionan porque están construidos sobre algo más profundo que las tácticas. Están construidos sobre el respeto por el dinero como recurso, el respeto por ti misma como administradora de ese recurso y la tranquila disciplina de proteger ambos. No necesitas un cheque más grande para empezar a construir riqueza, querida. Es posible que ya ganes suficiente. Solo necesitas un cuaderno, un bolígrafo y la disposición a prestar atención a dónde va realmente tu dinero. Ahí es donde comienza. Ahí es donde siempre comienza.